Algo muy raro está ocurriendo en los archivos más antiguos de la astronomía. Durante décadas, observatorios de todo el mundo registraron el cielo con cámaras que capturaban placas fotográficas, millones de placas, noche tras noche, año tras año, un archivo visual del universo, pero de pronto algunas de esas placas han empezado a desaparecer. Y no hablamos de una pérdida por accidente, humedad o mal almacenaje. No, desaparecen las placas que contienen anomalías. No es una teoría. Es un hecho documentado por investigadores como Beatriz Villarroel y su equipo, quienes han trabajado con las placas del Observatorio de Palomar, Harvard y otros archivos internacionales. Han reportado que en los registros originales hay objetos que hoy no están en el cielo ni en las versiones digitales de esas mismas placas, desaparecidos, borrados o directamente eliminados físicamente del archivo. ¿Por qué? ¿Quién decide qué se borra y con qué criterio? Estas placas son documentos históricos y como tales deberían preservarse con el máximo rigor. Pero no, resulta que cuando se encuentra un objeto extraño, un punto luminoso que no es una estrella, que no está registrado, que aparece y desaparece entre exposiciones, entonces el protocolo cambia. En lugar de investigarlo, se elimina, se excluye del catálogo, se ignora o se desaparece. Esto no es normal y es muy grave, porque lo que se borra no es una simple imagen, es evidencia, es prueba física de que algo estaba ahí, algo que no encajaba con el modelo oficial del cielo, algo que quizás desestabiliza la narrativa científica aceptada. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esto no ocurre en una institución marginal, o en un país sin recursos, o en registros poco rigurosos. Esto está pasando en los archivos más prestigiosos del mundo, lugares donde nada debería tocarse sin dejar rastro, y sin embargo se tocan, se alteran, se modifican selectivamente. Muchos dirán, bueno, puede ser un error técnico, una mala digitalización, una mancha en la emulsión. Claro, siempre hay una explicación para todo. Pero cuando los errores técnicos siempre afectan al mismo tipo de datos, esos que muestran objetos que no deberían estar, entonces ya no es un error, es un patrón. Y si hay un patrón, hay una intención. Porque, seamos claros, ¿quién se beneficia de que ciertos objetos no aparezcan en los catálogos? ¿A quién incomoda que haya cuerpos celestes que se comportan de forma distinta a lo previsto? ¿Por qué tanto celo en ocultar estos puntos luminosos, estas anomalías que aparecen en exposiciones múltiples, con desplazamientos, con rastros físicos? Nadie se toma tantas molestias para borrar algo irrelevante. Lo que está en juego aquí no es solo la integridad de unos archivos, es la credibilidad de una ciencia entera, porque si los datos se seleccionan según lo que conviene creer, entonces no estamos haciendo ciencia, estamos construyendo una fe disfrazada de conocimiento. Y esto, que parece aislado, es apenas la primera capa. Porque si te tomas el trabajo de seguir la pista de estas placas y lo han hecho, verás que los objetos borrados corresponden con posiciones donde décadas después se reportaron avistamientos o donde curiosamente pasaron cosas que nunca se explicaron del todo. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué borrar un objeto de 1952 que nadie notó hasta hoy? ¿Por qué eliminar una prueba que no molestaba a nadie a menos que alguien sepa que sí molesta? Esto no va de ovnis de colores ni de platillos voladores. Va de integridad, de acceso al dato puro, de poder mirar al cielo sin filtros y de entender que desde hace décadas el cielo no solo se observa, también se censura. Y cuando censuras el cielo estás ocultando algo que nos afecta a todos. Hay astrónomos que se han atrevido a decirlo públicamente, pero son una minoría. La mayoría prefiere callar, seguir recibiendo financiación y evitar preguntas incómodas. Porque levantar la voz implica ser tachado de crédulo, conspiranoico o poco profesional. Y nadie quiere quedar fuera del consenso científico. Pero si todos se alinean con el consenso, incluso cuando el consenso ignora los datos, entonces hemos perdido el verdadero espíritu de la ciencia. Una ciencia que descarta lo incómodo no es ciencia, es dogma.
Y si hay algo que las placas astronómicas nos están diciendo o intentaron decirnos antes de ser borradas, es que ahí fuera hay más de lo que nos cuentan, y que algunos ya lo saben, desde hace tiempo. Durante años se pensó que el cielo era una especie de museo estático. Las estrellas estaban donde debían estar, los planetas seguían sus órbitas, y lo que no encajaba era simplemente descartado como error o ilusión. Pero eso empezó a cambiar cuando un grupo de científicos decidió hacer una cosa muy simple pero radical: comparar imágenes antiguas del cielo con las modernas, y lo que encontraron no debería estar ahí. La astrofísica Beatriz Villarroel lideró un estudio que en teoría no debería haber arrojado ninguna sorpresa. Usaron las placas fotográficas del Sky Atlas del Observatorio de Palomar, capturadas en la década de 1950, y las compararon con imágenes actuales del mismo sector celeste utilizando telescopios modernos. El objetivo era sencillo: ver qué se mantenía y qué no. Lo esperable era encontrar estrellas envejecidas, algunos errores ópticos, alguna que otra variación, pero no. Lo que encontraron fueron objetos brillantes que estaban en las placas antiguas y que hoy han desaparecido sin dejar rastro. Y no eran manchas, no eran errores, eran puntos luminosos con características consistentes. En algunos casos los objetos aparecían en múltiples exposiciones, en la misma posición. En otros, se veían moverse ligeramente entre tomas. Pero lo más inquietante es que, según las bases de datos astronómicas actuales, esos objetos nunca existieron, no hay registro, no hay nombre, no hay explicación. El equipo de Villarroel encontró al menos 9 objetos transitorios que cumplen estas condiciones. 9 puede parecer poco, no si hablamos de fenómenos celestes inexplicables, porque en astrofísica un solo objeto no identificado ya justifica un artículo. 9 juntos, en posiciones distintas, en fechas diferentes, es un patrón, y un patrón de esta magnitud no puede ser ignorado sin consecuencias. Entonces viene la pregunta: ¿qué eran esos objetos? No eran meteoros. Un meteoro no deja una marca estática en una placa de larga exposición. No eran aviones ni satélites, porque en los años 50 no había tráfico orbital como hoy. Y no eran defectos de la emulsión fotográfica, porque los objetos aparecen con simetría, con brillo regular, incluso con sombra. No se comportan como ruido, sino como fuentes de luz reales. La reacción de la comunidad científica, sin embargo, fue casi unánime: silencio. A pesar de que el artículo fue publicado en una revista revisada por pares y acompañado de todos los datos técnicos, el interés fue mínimo. Algunos medios alternativos lo mencionaron, pero los grandes centros astronómicos, las universidades más influyentes, prefirieron mirar hacia otro lado, y aquí es donde se encienden las alarmas. Porque si lo que estás encontrando no es explicable, pero sí comprobable, lo que correspondería sería abrir líneas de investigación. Pero no. Lo que se abre es un muro de contención. Se desacredita por omisión. No se niega directamente, pero tampoco se comenta. Es una forma elegante de enterrar algo sin mancharse las manos. Pero estos objetos están ahí, en las placas, en los archivos, en las comparativas. No hay forma de borrarlos sin dejar evidencia. Y sin embargo nadie habla de ellos, nadie pregunta, nadie investiga. Como si el propio universo tuviera zonas prohibidas, áreas donde mirar, pero no demasiado. ¿Y si estos objetos no eran naturales? ¿Y si eran sondas, instrumentos, vehículos, manifestaciones físicas de algo que no entendemos? La respuesta más honesta que podemos dar es: no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que existen, y que no deberían existir si todo lo que creemos del cielo fuera cierto. Además, estos objetos no solo contradicen la idea de un cielo predecible, sino que cuestionan la estructura misma del conocimiento astronómico moderno. Porque si hay cosas que aparecen y desaparecen del cielo, sin explicación, sin trayectoria previa, sin evolución observable, entonces tenemos un problema grande. No estamos hablando de luces en el cielo vistas por campesinos borrachos. Estamos hablando de registros físicos, ópticos, documentados con tecnología científica y aún así silenciados. Enterrados en la indiferencia de quienes deberían estar más alarmados. Entonces, ¿por qué no se investiga más? ¿Por qué no se replican los análisis? ¿Por qué no hay fondos destinados a buscar estos objetos en otras placas, en otros archivos?
¿Por qué no hay telescopios automatizados rastreando este tipo de apariciones? ¿Por qué no se hace lo más lógico cuando aparece un misterio? Quizás porque el misterio incomoda, porque cuanto más real parece algo que desafía las reglas del juego, más rápido hay que esconderlo. Y eso en ciencia no debería ocurrir, pero ocurre porque lo que estamos empezando a entender con todo esto es que hay dos tipos de datos, los que se aceptan y los que se toleran en silencio hasta que alguien los haga desaparecer. Los objetos transitorios de Villarroel no son errores, no son visiones, no son exageraciones, son una grieta real, abierta, documentada y verificada en el cielo. Y todo aquel que mira hacia otro lado, en vez de mirar hacia arriba, ya ha tomado una decisión. En el mundo de la investigación, no hay nada más temido que una prueba que no se puede desmentir. Una imagen, una grabación, una huella, una medición física, algo que está ahí, y punto. Puedes discutir lo que significa, puedes interpretar sus causas, puedes especular, pero lo que no puedes hacer es fingir que no existe. Y por eso las placas astronómicas son tan incómodas, porque no hablan, no opinan, no se contradicen, no tienen sesgos ideológicos, ni creencias religiosas, ni interés en parecer más creíbles que el vecino. Son registros fríos, ópticos, químicos, expuestos durante horas con telescopios que apuntaban al cielo en absoluta calma. Es lo más cercano que tenemos a un testigo sin prejuicios. Y sin embargo, a pesar de su valor incuestionable, son ignoradas o manipuladas cuando muestran algo que no debería estar ahí. ¿Por qué? Porque las placas no permiten escapatoria. Si una persona ve una luz en el cielo, puedes decir que estaba sugestionada, que fue un reflejo que confundió un dron con Venus. Pero si esa misma luz aparece registrada en una emulsión química con la misma intensidad que las estrellas cercanas en la misma exposición, bajo condiciones controladas, entonces ya no puedes mirar hacia otro lado. Las placas no son creencias, son datos, y por eso duelen. Duelen porque no pueden ser ridiculizadas con una sonrisa de suficiencia. No se las puede llamar conspiranoicas o magufas. No son rumores de redes sociales. Son registros tomados por astrónomos bajo condiciones profesionales con equipos calibrados, y eso hace que cuando aparece algo inexplicable, lo único que queda es el silencio o la censura. Y la censura en estos casos es casi siempre preventiva. No se espera a que alguien publique un estudio, se eliminan las placas antes, se extravían, se digitalizan mal o se excluyen del archivo público. Y cuando se pregunta por ellas, la respuesta es: se perdieron. ¿Se perdieron? Una placa del observatorio de Harvard, una exposición del Sky Atlas que tiene protocolos de conservación más estrictos que un archivo nacional, ¿se pierden justo las que tienen anomalías? Eso no es una pérdida, es una estrategia. Porque si algo ha demostrado la historia de la ciencia es que lo incómodo no se destruye, se silencia, se envuelve de indiferencia, se relega a una categoría marginal, no se combate con argumentos, se ignora hasta que desaparezca del radar mediático. Pero estas placas no desaparecen tan fácil, porque muchas han sido escaneadas, compartidas, estudiadas por investigadores independientes, y esos investigadores han encontrado cosas que no cuadran, objetos que aparecen sin explicación, trayectorias que no corresponden con satélites ni cometas, intensidades de luz que no coinciden con meteoritos, y nadie da una respuesta convincente. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Nada, silencio o peor, desprecio. El científico que se atreve a hablar de estas cosas es automáticamente etiquetado como excéntrico, se le corta financiación, se le niegan colaboraciones, se le cierran las puertas académicas, porque hay temas que no se pueden tocar, y este es uno de ellos. Porque si aceptamos que esas placas muestran algo real, entonces hay que replantear parte de la cosmología moderna. Hay que preguntarse qué más hemos ignorado, qué más hemos descartado como error, qué más se ha enterrado en nombre del orden. Y nadie quiere abrir esa caja de Pandora. Además, aceptar la validez de estos registros implica aceptar que el cielo no es un escenario cerrado, que pueden pasar cosas imprevisibles, que no tenemos el control. Y eso, para una comunidad científica que basa su prestigio en la predicción, es inaceptable.
porque una cosa es decir que no sabemos y otra muy distinta es admitir que se está ocultando información. Lo primero es honesto, lo segundo es una traición a la ciencia. Y sin embargo, ahí están las placas con sus manchas luminosas, con sus objetos que no vuelven a aparecer en ninguna otra exposición, con sus luces fijas en lugares donde no hay estrellas, con sus líneas rectas en cielo sin tránsito artificial, con sus patrones que no encajan con lo que nos han contado. Y aunque los científicos callen, aunque las revistas ignoren, aunque los archivos se escondan, las placas no mienten. Están ahí, esperando a que alguien se atreva a mirar de nuevo, porque no hace falta que todos crean, solo hace falta que unos pocos empiecen a preguntar. Y cuando esas preguntas empiezan a multiplicarse, ya no hay marcha atrás, porque la verdad tiene una cualidad que incomoda, persiste. En la historia de la humanidad hay fechas que marcan un antes y un después. Algunas se recuerdan por guerras, otras por descubrimientos, y algunas, las más silenciosas, por haber desencadenado algo que aún no entendemos del todo. El año 1945 no es solo el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es también el inicio de un fenómeno global que hasta entonces se mantenía en la sombra o directamente no existía. La aparición masiva de objetos no identificados en nuestros cielos. Lo que pasó en julio de ese año no fue simplemente una prueba militar, fue una transgresión. Por primera vez, un grupo de seres humanos detonó un arma con una potencia capaz de alterar la estructura misma de la materia. El proyecto Trinity en el desierto de Nuevo México liberó una energía que jamás se había visto en la Tierra. Y a partir de ese momento todo cambió. No se trata de una intuición, es un hecho documentado. Los informes de avistamientos de objetos voladores no identificados casi inexistentes antes de 1945 se disparan justo después, y no en cualquier parte, cerca de instalaciones nucleares, laboratorios secretos, zonas de pruebas, silos militares. No hablamos de relatos aislados, sino de oleadas registradas por pilotos, científicos, militares y hasta radares. Antes de Trinity, los archivos están prácticamente vacíos. Después se llenan. ¿Casualidad o reacción? La hipótesis más inquietante no es que alguien nos haya estado observando desde siempre, sino que algo empezó a observarnos cuando cruzamos una línea crítica, como si una alarma se hubiera disparado. Como si al romper el núcleo del átomo hubiéramos hecho más ruido del que creíamos, no solo en nuestro planeta, sino fuera de él. Porque hay un detalle que suele pasarse por alto. Las explosiones nucleares no solo liberan radiación, emiten pulsos electromagnéticos capaces de viajar distancias enormes. Algunos físicos han sugerido que una detonación atómica podría ser detectable desde años luz de distancia, y si alguien o algo estaba ahí fuera, atento a señales de civilizaciones avanzadas, esa fue la más clara de todas. Nos habíamos convertido en una especie peligrosa. Y no pasó solo una vez. Entre 1945 y 1950 se llevaron a cabo múltiples pruebas nucleares y con cada nueva detonación el número de avistamientos crecía. El cielo empezó a llenarse de presencias, a veces silenciosas, a veces descaradamente visibles, a veces incluso hostiles. Las coincidencias temporales son tantas que ya no pueden considerarse coincidencias, pero lo más desconcertante no es el número de incidentes, es su distribución. Los objetos aparecen donde hay uranio enriquecido, donde se ensamblan ojivas, donde se prueba armamento termonuclear. No vuelan sobre playas turísticas ni montañas sagradas. Van donde está la amenaza y cuando no aparecen simplemente apagan las cabezas nucleares, interfieren en los sistemas, desactivan códigos. Esto ha sido testificado por altos mandos militares en más de un país. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué pasó en 1945? ¿Por qué todo se dispara justo ahí? ¿Qué cambió? Cambió la relación del ser humano con la materia, con la energía y quizás con el universo. Porque en ese año por primera vez probamos que éramos capaces de destruirnos a nosotros mismos. Y no solo a nosotros. Destruir nuestro entorno, alterar la biosfera, modificar las capas superiores de la atmósfera. Hicimos visible nuestra presencia a escalas que antes no manejábamos. Nos volvimos
imposibles de ignorar. Y si el universo está habitado no importa por quién ni cómo, entonces es lógico pensar que esa explosión no pasó desapercibida. Lo que ocurrió en 1945 no fue solo una explosión, fue una ruptura, una grieta, un punto de no retorno. Desde entonces todo lo que rodea al fenómeno ovni cambia. Su frecuencia, su intensidad, su cercanía a instalaciones clave. Es como si algo hubiera sido activado o autorizado. Y esto explica por qué tantas historias, documentos y declaraciones apuntan a ese momento como el origen del problema. No porque el fenómeno no existiera antes, hay relatos milenarios, claro, sino porque nunca antes nos habíamos convertido en una amenaza tecnológica global. En resumen, 1945 no es solo historia militar, es el año en que el cielo dejó de ignorarnos, o mejor dicho, el año en que decidieron que ya no podían hacerlo. Hay algo que no encaja. Si los objetos voladores no identificados fueran simples ilusiones, errores de percepción o fenómenos atmosféricos, su distribución debería ser aleatoria, pero no lo es. Al contrario, hay una coincidencia matemática y estratégica que rompe cualquier explicación convencional. Los ovnis aparecen una y otra vez justo donde están nuestras instalaciones nucleares. Y no hablamos de una o dos veces, hablamos de un patrón global repetido durante décadas desde múltiples países y con distintos tipos de testigos. Un patrón que grita lo que muchos no quieren escuchar. Nos están vigilando y lo hacen donde somos más peligrosos. Desde la década de 1940 hasta hoy, los avistamientos en zonas nucleares han sido constantes. En Estados Unidos se cuentan por decenas. En Rusia, por cientos. En Reino Unido, China, Francia, también. Todos los países con capacidad nuclear han registrado la misma experiencia. Objetos que se sitúan sobre silos, plantas, zonas de pruebas y bases militares. Y siempre sin excepción cuando el nivel de alerta es alto. Un caso clave. Malmstrom Air Force Base, Montana, marzo de 1967. En cuestión de segundos, una flota de misiles balísticos intercontinentales fue desactivada. No fue una avería común, no fue un corte de energía. Fue una interferencia inexplicable. Al mismo tiempo, múltiples miembros del personal vieron un objeto luminoso flotando justo encima del complejo. No lo decimos nosotros, lo dijeron oficiales del ejército. Y lo han dicho bajo juramento, ante cámaras, en conferencias de prensa y audiencias oficiales. Nunca se explicó, nunca se repitió una investigación independiente. Solo quedó el silencio y el miedo. Otro caso. Ucrania, octubre de 1982. En una base militar de la antigua Unión Soviética, un objeto no identificado flotó durante 40 minutos sobre una instalación de misiles nucleares. Durante ese lapso, los sistemas informáticos comenzaron un proceso de activación automática. Los misiles estaban a punto de lanzarse. Solo una intervención humana desesperada logró detener el proceso. ¿Error técnico? ¿Coincidencia? Los militares que estuvieron allí no lo creen. Ellos vieron el objeto, vieron cómo las luces se encendían sin orden, vieron el sistema actuar por sí solo. Y luego, el objeto desapareció, como si nada. Esto no es folclore. No son leyendas urbanas, son informes militares, desclasificados, con fechas, nombres, coordenadas y detalles técnicos. Y aunque los gobiernos han evitado profundizar, el patrón es tan claro que negarlo ya no es posible. La pregunta es inevitable. ¿Qué buscan estos objetos sobre nuestras armas más destructivas? Algunos creen que son observadores, simples entidades vigilando una especie peligrosa que juega con fuego. Otros sugieren que actúan como una especie de fuerza de contención capaz de intervenir cuando cruzamos ciertas líneas. Sea cual sea la hipótesis, el dato es el mismo. Están ahí y lo saben todo. No se acercan por accidente. No sobrevuelan los silos por error. Van directo al núcleo de nuestra capacidad destructiva y en muchos casos la neutralizan. Esto lo han reportado pilotos, ingenieros, operadores de radar y altos mandos militares. Y no solo en un país, en todos los que poseen armamento nuclear.
Hay quienes argumentan que estas tecnologías podrían ser humanas, programas secretos de algún gobierno, pero esa teoría se cae cuando comparamos las fechas. Muchos de estos incidentes ocurrieron en décadas donde ni siquiera se soñaba con drones o vehículos hipersónicos. ¿Quién tenía esa tecnología en 1967? ¿Quién podía pagar misiles a distancia en plena Guerra Fría? Y aún más inquietante, si fueran tecnologías humanas, ¿por qué intervenir en bases propias? ¿Por qué hacer que tu propio sistema de defensa falle en el momento más sensible? Esa hipótesis no se sostiene y por eso muchos prefieren no hablar del tema. Porque aceptar la realidad implicaría reconocer que hay una inteligencia externa que puede desactivar nuestras armas nucleares cuando quiere. Y esa posibilidad lo cambia todo. Porque si lo pueden hacer sin ser detectados, sin dejar rastros, sin ser alcanzados, entonces ya no somos la especie dominante. Y si no somos la especie dominante, toda nuestra estructura de poder, de política, de defensa, se desmorona. Por eso este tema es tabú. Por eso no lo verás en los grandes titulares. Porque lo que está en juego no es solo un misterio del cielo, es el control. Y sin embargo los datos siguen acumulándose. Las declaraciones siguen saliendo a la luz, los archivos se siguen filtrando y el patrón sigue repitiéndose. Cuando jugamos con el átomo, ellos aparecen. La conclusión es tan clara como incómoda. Alguien o algo nos está recordando que no somos dueños del botón rojo, que hay una línea invisible que no debemos cruzar. Y cada vez que lo intentamos, el cielo responde. Durante años, el gobierno de Estados Unidos dijo que estaba investigando el fenómeno ovni de manera seria y rigurosa, que estaba comprometido con la verdad, que si había algo ahí fuera lo sabríamos. Pero la historia real es muy distinta. Lo que nos contaron fue una pantalla, un decorado, un proyecto montado no para investigar, sino para negar, ridiculizar y enterrar cualquier evidencia que no encajara con la narrativa oficial. Ese proyecto se llamó Blue Book. Oficialmente, el proyecto Blue Book fue una iniciativa de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que funcionó entre 1952 y 1969. Su propósito declarado: recopilar, analizar y estudiar avistamientos de objetos voladores no identificados. Pero su verdadero objetivo era otro: controlar el relato. Desde su inicio, el proyecto estuvo más enfocado en explicar que en entender. No importaba lo que se viera en el cielo. Lo importante era dar una explicación rápida, creíble y convencional. Y así lo hicieron. De los más de 12.000 casos registrados, la inmensa mayoría fueron clasificados como fenómenos naturales, errores de interpretación, ilusiones ópticas o fraudes. Y los que no se podían explicar se archivaban, se etiquetaban como no concluyentes o se desacreditaban indirectamente. Todo valía para evitar que el público empezara a preguntar demasiado. Pero los documentos internos revelan otra cosa. Muchos informes confidenciales, desclasificados décadas después, muestran que los investigadores sabían perfectamente que estaban ante algo extraordinario, que había objetos que volaban con maniobras imposibles, velocidades inalcanzables y que eran detectados por radares militares, que se acercaban a instalaciones sensibles, que dejaban marcas en el suelo, que eran vistos por pilotos con años de experiencia, pero esos datos nunca salían a la luz. Uno de los ejemplos más escandalosos fue el caso de Lubbock, Texas, en 1951. Varias formaciones de luces voladoras fueron vistas por decenas de personas, incluidos profesores universitarios. Las luces volaban en patrones organizados, repetidos, y fueron fotografiadas. La conclusión oficial del Blue Book: pájaros reflejando la luz de la ciudad, una explicación tan absurda que ni los propios testigos la aceptaron, pero fue suficiente para cerrar el caso. Otro caso, el incidente de Mantell, en 1948. Un piloto de la Fuerza Aérea, Thomas Mantell, murió mientras perseguía un objeto brillante que había sido reportado por varias bases. La versión oficial dijo que probablemente fue un globo meteorológico, pero los documentos internos mostraban que el objeto fue descrito como metálico, de gran tamaño y moviéndose a gran velocidad. A pesar de ello, el informe fue cerrado sin más. Y el más claro de todos, el memorando de Edward Ruppelt, el primer director del Blue Book, quien años después declaró que el proyecto fue saboteado desde dentro.
que sus intentos de investigar con seriedad fueron bloqueados por sus superiores, que los informes eran modificados, que había una orden no escrita. Todo debe tener una explicación mundana sin importar lo que diga la evidencia. Esto no es solo censura, es una estrategia diseñada para modelar la percepción pública, para convertir algo real en un chiste, para que cada vez que alguien diga vi algo en el cielo, la respuesta automática sea una risa, un meme, una burla. Esa fue la mayor victoria del proyecto Blue Book. No descubrir la verdad, sino enterrar el tema bajo toneladas de desinformación. Y lo más preocupante es que funcionó. Durante décadas el fenómeno ovni fue tratado como una farsa. Los testigos eran ridiculizados, los científicos que se interesaban eran marginados. Los medios repetían una y otra vez la misma narrativa: no hay nada que ver. Todo gracias al trabajo meticuloso de Blue Book y sus operadores. Pero la verdad, como siempre, encuentra grietas. Investigadores independientes empezaron a revisar los archivos, a comparar testimonios, a identificar patrones, y lo que encontraron fue claro: el proyecto Blue Book no fue un intento de resolver el misterio, sino de protegerlo. No buscaban respuestas, buscaban silencio. Hoy sabemos que muchas de las explicaciones oficiales fueron fabricadas, que las conclusiones se escribían antes de analizar los datos, que los investigadores que mostraban demasiado interés eran removidos o ignorados, que Blue Book fue una fachada para ocultar una verdad que por algún motivo no podía ser compartida. Y entonces surge la pregunta: ¿por qué tanto esfuerzo en ocultar algo si no hay nada? Quizás simplemente porque hay mucho más de lo que nos han querido contar. Cuando hablamos del fenómeno ovni o de cualquier misterio que desafíe las explicaciones oficiales, hay una pregunta que nunca falla: ¿por qué no nos dicen la verdad? Pero quizás la pregunta correcta no sea esa. Quizás deberíamos preguntar: ¿quién decide qué es la verdad? Porque en nuestra sociedad la verdad no se construye solo con hechos, se construye con relatos. Y esos relatos los controlan instituciones que tienen nombre, recursos y objetivos concretos. Gobiernos, agencias de inteligencia, grandes medios de comunicación, corporaciones tecnológicas, todos ellos moldean la percepción pública mucho antes de que los ciudadanos puedan pensar por sí mismos. No se trata de una conspiración puntual, sino de una estructura funcional adaptada al control ideológico de masas. Durante décadas, el tema ovni ha sido un ejemplo perfecto de esto. No se ha eliminado el fenómeno, no se ha destruido la evidencia, se ha hecho algo mucho más efectivo, se ha vaciado el tema de significado, se ha convertido en entretenimiento, en comedia, en un tema de locos y chiflados. La figura del conspiranoico no es casual, fue diseñada. Sirve para desacreditar cualquier pregunta legítima que toque zonas sensibles, especialmente si esas preguntas apuntan a la incompetencia o el ocultamiento deliberado por parte del sistema. ¿Quién decide qué se publica en los principales periódicos? ¿Quién escoge los temas que aparecen en los telediarios? ¿Por qué ciertas noticias se repiten hasta el cansancio mientras otras, igual de verificables, nunca ven la luz? La respuesta es clara: alguien decide lo que es conveniente. Y cuando algo no lo es, se ignora, se ridiculiza o se entierra en un mar de distracciones. Hay informes desclasificados, grabaciones militares, testimonios de astronautas, documentos de inteligencia, pero cuando llegan a los medios apenas se mencionan. Y si lo hacen, se les da un enfoque que anula su impacto, diluyendo su importancia en titulares ambiguos o mezclándolos con especulaciones sin fundamento. El mensaje es claro: sí ocurrió, pero no le prestes demasiada atención. Y aquí entra en juego un mecanismo más sofisticado aún: la creación de versiones paralelas de la realidad. Mientras los medios tradicionales ignoran ciertos temas, otros sectores del sistema producen contenido alternativo pero deliberadamente exagerado, caótico o falso. Así, cualquier persona que intente investigar por su cuenta termina navegando entre desinformación, ridiculeces o interpretaciones imposibles de verificar. Es un sabotaje informativo calculado. Además, muchos investigadores serios han sido sistemáticamente desacreditados.
Profesores universitarios, periodistas con trayectoria, incluso exmilitares, en cuanto abren la boca sobre lo que han visto, pierden credibilidad pública. No importa su currículum, ni la calidad de su investigación. Basta con ponerles la etiqueta de ufólogo o teórico de la conspiración para que su mensaje se diluya entre burlas. En paralelo, emergen personajes populares, supuestamente representantes del tema, que lanzan afirmaciones espectaculares sin evidencia o que cambian de discurso constantemente. Estas figuras, muchas veces con plataformas mediáticas muy amplificadas, sirven para convertir el fenómeno en un espectáculo, haciendo casi imposible que el público diferencie lo real de lo inventado. Lo más eficaz del control narrativo es que no necesita censura directa, solo necesita generar ruido, contradicción, saturación. Así, incluso quienes tienen interés real por el tema terminan cansados, confundidos o perdiendo el foco. La verdad queda atrapada entre teorías absurdas, parodias, memes y rumores. Y lo más peligroso, el público deja de preguntar. Y si el público no pregunta, los responsables no responden. No hay presión, no hay exigencia de rendición de cuentas. Todo sigue igual. La maquinaria informativa consigue que lo esencial pase desapercibido mientras nos mantiene entretenidos con distracciones cuidadosamente orquestadas. ¿Quién se beneficia de este sistema? Aquellos que tienen más que perder si el relato se rompe, porque aceptar que entidades no humanas han interactuado con nosotros, con tecnología y objetivos desconocidos, implica reconocer que los gobiernos no controlan tanto como aparentan. Y eso es una amenaza directa al orden establecido, un orden que se basa precisamente en la idea de que ellos lo dominan todo. Aceptar que hay algo superior observándonos, actuando a veces sobre nuestras decisiones, neutralizando nuestras armas, significa renunciar a la narrativa del poder absoluto. Significa aceptar que hay un techo sobre nuestra cabeza que no nos pertenece, y eso no es negociable para quienes viven del control. Por eso el fenómeno ovni ha sido trivializado, ridiculizado y transformado en contenido para reírse. No porque no sea real, sino porque es tan real que no conviene que lo sea en la mente del ciudadano medio. Así funciona el control narrativo moderno. No oculta los hechos, destruye su relevancia y nos deja mirando hacia donde ellos quieren, no hacia donde deberíamos mirar. Durante décadas, el fenómeno ovni fue sistemáticamente ridiculizado. Pilotos que hablaban del tema eran sancionados. Testigos civiles eran tratados como locos. Los medios de comunicación lo abordaban con música de ciencia ficción y risas enlatadas. Y la postura oficial del gobierno estadounidense, especialmente del Pentágono, era clara: no hay nada ahí fuera. Pero de repente eso cambió, porque en 2017 el mundo se sorprendió cuando el New York Times publicó un artículo revelando la existencia del programa ATIP, un proyecto secreto del Pentágono dedicado al estudio de fenómenos aéreos no identificados. Acompañando esa revelación aparecieron 3 videos grabados por pilotos militares, FLIR 1, Gimbal y GOFAST. En ellos se observan objetos que desafían las leyes de la física conocida, aceleraciones instantáneas, movimientos sin superficies de control, vuelos supersónicos sin estela ni explosión sónica. Y por primera vez en la historia reciente el Pentágono no lo negó. Al contrario, confirmó la autenticidad de los videos y desde entonces ha mantenido una postura ambigua. Reconoce que hay fenómenos aéreos no identificados y admite que no sabe qué son. Incluso ha publicado informes oficiales en los que admite que una porción de los incidentes analizados no tiene explicación convencional. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué ahora? ¿Por qué después de años de negación y desprecio el Pentágono empieza a hablar del tema con seriedad? ¿Qué ha cambiado? ¿Es transparencia o es estrategia? Porque si algo nos enseña la historia es que los gobiernos no dan puntadas sin hilo. Si el Departamento de Defensa decide hablar de ovnis, no es por curiosidad científica ni por respeto a los testigos. Es porque sirve a sus intereses. Y eso obliga a mirar más allá de los titulares. Una posible explicación es el control narrativo. Durante años el tema estuvo fuera del discurso oficial. Estaba en manos de investigadores independientes, ciudadanos,
exmilitares, ufólogos, periodistas, y aunque muchos eran fácilmente desacreditables, otros estaban logrando impactar a la opinión pública con datos sólidos. El control se les estaba escapando y nada incomoda más a una estructura de poder que perder el monopolio sobre una historia peligrosa. Al reconocer parcialmente el fenómeno, el Pentágono recupera el control del relato. Ya no son los locos de YouTube los que hablan del tema, ahora es la Marina. Son pilotos de combate. Es el portavoz oficial del Departamento de Defensa. Y con eso la narrativa vuelve a estar dentro del canal institucional donde se puede manejar mejor. Otra posibilidad no excluyente es la necesidad de preparación pública gradual. Sí hay conocimiento interno de que el fenómeno va a hacerse cada vez más visible, de que los avistamientos van a multiplicarse o de que se va a producir algún tipo de evento innegable. Lo lógico es suavizar el impacto, acostumbrar poco a poco a la población, abrir la puerta despacio. Y si ese es el caso, lo que estamos viendo no es transparencia, es un aterrizaje controlado. Pero también hay una tercera opción, aún más estratégica: el uso del fenómeno con fines militares y presupuestarios. No es casualidad que tras los informes del Pentágono se haya multiplicado el interés por desarrollar nuevas tecnologías de vigilancia, defensa aérea, sensores avanzados. Se ha reactivado la carrera armamentística en el espacio, y todo en nombre de una amenaza desconocida. ¿Les suena familiar? Cuando un fenómeno incontrolable se convierte en excusa para gastar miles de millones en proyectos secretos, debemos sospechar. Porque ya no estamos hablando de entender lo que está pasando. Estamos hablando de aprovechar lo que está pasando para conseguir más poder, más fondos, más control. Y aquí hay un detalle clave. A pesar de toda esta apertura, el Pentágono sigue sin responder preguntas esenciales. ¿Qué saben realmente? ¿Desde cuándo? ¿Qué otros documentos existen? ¿Dónde están los datos completos de los radares, de los sensores infrarrojos, de las comunicaciones de cabina? Si la intención fuera realmente abrirse a la verdad, no tendríamos que conformarnos con 3 videos borrosos y un par de testimonios editados. Lo que sí tenemos es una narrativa cuidadosamente diseñada. Una narrativa que admite lo inusual, pero que nunca va más allá de lo estrictamente necesario. Una narrativa que insinúa, pero no confirma. Que genera atención, pero sin perder el control. Que habla de ovnis, pero nunca menciona seres, intenciones o tecnologías concretas. Y eso es lo que debe hacernos pensar, porque cuando un poder que ha ocultado algo durante décadas decide empezar a hablar, no lo hace por valentía ni por ética, lo hace porque necesita reposicionar la historia a su favor. Y ahora, más que nunca, debemos estar atentos no solo a lo que dicen, sino, sobre todo, a lo que siguen sin decir. De todos los objetos voladores no identificados registrados en las últimas décadas, hay uno que destaca por su frecuencia, su forma inconfundible y su capacidad para generar silencio absoluto entre los testigos: el ovni triangular. Estos objetos, descritos como enormes estructuras negras con forma de triángulo equilátero, han sido avistados por miles de personas alrededor del mundo. Pero no son simples luces en el cielo. Lo que se describe una y otra vez es una presencia masiva, tangible y absolutamente inexplicable. Los reportes coinciden en varios aspectos clave. Primero, el tamaño. Muchos testigos afirman que el objeto era tan grande que cubría por completo el cielo sobre sus cabezas. Segundo, el silencio. A pesar de su inmensidad, estos objetos se desplazan sin hacer ningún sonido, ni siquiera el más leve zumbido. Tercero, las luces. Cada vértice del triángulo suele estar marcado con una luz brillante, generalmente blanca o rojiza, y en ocasiones una luz central más intensa de tono azul o púrpura. Y cuarto, su comportamiento. Se mueven a baja velocidad, flotan de forma antigravitatoria e incluso pueden permanecer completamente inmóviles en el aire durante varios minutos. Lo más desconcertante es que estos avistamientos no ocurren en lugares remotos o aislados. Muchas veces se han producido cerca de bases militares, reactores nucleares, zonas estratégicas o durante maniobras militares. Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido, Canadá, Rusia, todos tienen en sus archivos casos documentados. Pero uno de los más emblemáticos fue la llamada oleada belga,
entre 1989 y 1990. Durante más de un año, ciudadanos belgas informaron una gran cantidad de avistamientos de estos objetos triangulares. Las autoridades no lo ignoraron, al contrario, se produjo una respuesta oficial sin precedentes. Aviones 16 fueron enviados para interceptarlos. El radar confirmó los objetos. Y lo más sorprendente, los cazas no pudieron alcanzarlos. Cada vez que se acercaban, los objetos aceleraban con maniobras imposibles, desapareciendo del alcance en segundos. Todo quedó registrado en los sistemas de defensa aérea. El ejército belga, lejos de negarlo, reconoció públicamente los hechos y admitió que no tenía explicación. Entonces, ¿qué son estos objetos? La primera hipótesis que surge es la de tecnología secreta terrestre. Proyectos como el TR-3B, supuestamente desarrollados por el Complejo Militar Industrial de Estados Unidos, han sido objeto de especulación durante años. Este supuesto aparato triangular, con tecnología antigravitatoria y capacidad de camuflaje, encajaría perfectamente con las descripciones. Sin embargo, no existe prueba oficial de que tal tecnología esté operativa. Y además, la pregunta es aún más profunda. Si son naves humanas, ¿por qué volar sobre zonas pobladas? ¿Por qué permitir que civiles las vean? ¿Por qué realizar maniobras tan evidentes? La otra opción es más inquietante, que estos objetos no sean de origen humano, y aquí es donde la consistencia de los testimonios se vuelve crucial. Miles de personas en distintos continentes y contextos sociales describen lo mismo: un triángulo negro silencioso que desafía las leyes de la física, sin cono de propulsión, sin alas, sin sonido, sin lógica conocida. Además, estos avistamientos no son nuevos. Existen registros desde mediados del siglo XX, incluso anteriores, fotografías tomadas en blanco y negro, dibujos de testigos de los años 50 que coinciden con los de testigos modernos. ¿Cómo explicar que personas separadas por décadas y sin acceso a información común describan lo mismo? Un punto especialmente interesante es que muchos testigos reportan sensaciones físicas o mentales durante el avistamiento, una quietud anormal del entorno, animales que se esconden o se paralizan, fallos eléctricos, una percepción alterada del tiempo. En algunos casos incluso un sentimiento de presencia o de estar siendo observados intensamente. Esto sugiere que no solo estamos ante un fenómeno visual, sino que afecta también al entorno y a la conciencia humana. Por supuesto, esto ha llevado a muchas teorías. Visitantes extraterrestres, inteligencias interdimensionales, tecnología futura. Pero lo importante aquí no es cuál sea la hipótesis correcta, sino reconocer que el fenómeno es demasiado recurrente y consistente como para seguir siendo ignorado. El gran problema es que, a pesar de la magnitud del fenómeno, sigue habiendo un silencio institucional. Las autoridades no investigan abiertamente, no emiten comunicados, no publican análisis públicos. Los medios lo tratan con superficialidad y el ciudadano medio, aunque impresionado, rápidamente lo olvida ante la falta de seguimiento. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Quiénes son los que controlan esos triángulos? ¿Por qué aparecen tan cerca de instalaciones militares? ¿Qué mensaje están enviando? ¿Es una forma de vigilancia, una advertencia, una demostración de superioridad? Lo único claro es que los ovnis triangulares no son una anécdota ni un fenómeno esporádico. Son una constante silenciosa, cada vez más presente en el cielo y cada vez más difícil de encajar en explicaciones convencionales. Si todo lo que sabemos del mundo lo aprendiéramos mirando al cielo, nos perderíamos gran parte del misterio. Porque hay una teoría que, aunque ha sido tachada de conspiranoica durante décadas, cada vez gana más fuerza entre investigadores independientes, exmilitares y denunciantes. La existencia de bases subterráneas secretas, ocultas bajo tierra, donde se trabaja con tecnología no convencional, posiblemente de origen no humano. Estas instalaciones no aparecen en los mapas, no tienen puertas visibles, no están rodeadas por vallas o carteles, pero según múltiples testimonios, existen, operan y están activas. Desde la legendaria Área 51, en Nevada, hasta las instalaciones subterráneas de Dulce, en Nuevo México, pasando por otras en Noruega, Australia, Brasil o los Alpes suizos.
Lo que une a todas estas supuestas bases no es solo su secretismo, sino las características comunes que muchos testigos han descrito: accesos restringidos, sistemas de transporte internos a altísima velocidad, vigilancia extrema y niveles jerárquicos donde solo unos pocos saben realmente qué ocurre en cada nivel. Uno de los testimonios más conocidos es el del ingeniero Phil Schneider, quien afirmó haber trabajado en la construcción de una base subterránea en Dulce, Nuevo México, como parte de un proyecto conjunto entre el gobierno de EEUU y entidades no humanas. Según él, en uno de los niveles más profundos de esa instalación se habría producido un enfrentamiento directo entre humanos y seres no humanos. Las declaraciones de Schneider fueron tan polémicas como detalladas, describiendo una estructura de varios niveles, con zonas específicas para almacenamiento de tecnología, laboratorios genéticos y túneles que conectarían con otras bases en diferentes estados. Schneider no fue el único. Otras fuentes, algunas anónimas y otras no, han relatado experiencias similares. Guardias de seguridad, técnicos, personal médico, todos coinciden en ciertos detalles clave. Estas instalaciones operan fuera del control civil, responden a estructuras militares o corporativas paralelas y manejan tecnologías que no están al alcance de la ciencia pública. Algunas versiones incluso afirman que estas bases sirven como centros de intercambio de tecnología entre humanos y otras inteligencias, bajo pactos mantenidos en secreto desde hace décadas. ¿Suena descabellado? Tal vez, pero hay precedentes históricos que al menos permiten considerar la posibilidad. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la URSS construyeron ciudades subterráneas completas, capaces de albergar a miles de personas, diseñadas para resistir ataques nucleares. El complejo de Raven Rock, el Monte Weather, Cheyenne Mountain, todos son ejemplos de instalaciones reales, gigantescas, y que durante años fueron consideradas conspiraciones hasta que se desclasificó su existencia. Entonces, ¿qué impide pensar que otras estructuras mucho más avanzadas sigan existiendo hoy en día sin que el público lo sepa? Además, algunos investigadores han señalado un patrón curioso. Muchos avistamientos de ovnis se producen cerca de estas supuestas bases, no sobre grandes ciudades, ni en zonas sin interés estratégico, sino en áreas donde se presume que hay actividad subterránea. ¿Casualidad? ¿Vigilancia mutua? ¿Presencia permanente? También hay que considerar el avance de la tecnología de construcción y perforación. Con los sistemas actuales de tuneladoras nucleares, robots autónomos y materiales ultra resistentes, es técnicamente posible construir instalaciones subterráneas a gran escala sin dejar rastro en la superficie. Lo que antes parecía ciencia ficción, hoy es ingeniería militar de élite. Y la gran pregunta es, ¿qué se hace dentro de esas bases? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué se investiga o se esconde ahí? Algunas teorías apuntan al desarrollo de propulsión antigravitatoria, armas de energía dirigida, experimentos genéticos o incluso sistemas de control mental. Otras, más audaces, hablan de tecnologías recuperadas de naves estrelladas, ingeniería inversa de materiales no humanos o contacto directo con inteligencias externas. Pero lo más preocupante no es cuál teoría sea cierta, sino que no podemos saberlo. Porque estas estructuras, de existir, están protegidas por capas legales, tecnológicas y militares que impiden cualquier tipo de auditoría o fiscalización pública. Esto nos deja ante un dilema. Por un lado, tenemos testimonios consistentes, patrones geográficos, antecedentes históricos y tecnologías que lo hacen posible. Por otro, un silencio institucional absoluto y una cultura oficial que se burla de todo aquel que siquiera plantea la posibilidad. ¿Por qué tanto esfuerzo en desacreditar algo que supuestamente no existe? En el fondo, este tema nos enfrenta a una posibilidad muy incómoda: que exista un mundo paralelo al nuestro, operando bajo tierra, con tecnologías, reglas y objetivos propios. Un mundo que coexiste con el nuestro, pero sin rendirle cuentas. Un mundo donde la ciencia más avanzada, la inteligencia no humana y los intereses militares más oscuros se entrelazan lejos de la vista pública. Y si eso es cierto, entonces quizás el verdadero misterio no está en el cielo, sino debajo de nuestros pies.
En el verano de 1947, algo cayó del cielo en un remoto rancho de Roswell, Nuevo México. Lo que sucedió a continuación se convirtió en el caso más emblemático de la ufología moderna. Un episodio que, aunque se ha contado 1000 veces, sigue dejando preguntas abiertas. Porque Roswell no es solo una historia sobre un objeto caído. Es un punto de inflexión, un antes y un después. Y lo más inquietante es que más allá de lo que realmente ocurrió, lo que cambió fue la forma en que los gobiernos manejan la información sobre fenómenos no identificados. Todo comenzó cuando un granjero local, Mac Brazel, encontró restos dispersos en su propiedad. Fragmentos metálicos extraños, ligeros pero resistentes, con una textura desconocida. Brazel notificó a las autoridades locales y rápidamente el caso pasó a manos del ejército. Y aquí es donde ocurre lo insólito. El 8 de julio de 1947, la Fuerza Aérea de Roswell emitió un comunicado oficial informando que había recuperado un platillo volador. Ese fue el titular. Claro, directo, sin rodeos. Pero solo unas horas después, la versión cambió radicalmente. Una nueva declaración del ejército rectificaba la anterior, asegurando que lo recuperado no era más que un globo meteorológico. La prensa se reconfiguró, los titulares se ajustaron y el caso fue enterrado durante décadas. Lo llamativo es que esta corrección no se basó en una investigación más profunda o en nuevos datos, simplemente se impuso una narrativa nueva y más cómoda sin explicaciones convincentes. Durante años, Roswell quedó como una anécdota. Pero en los años 70, varios investigadores y exmilitares comenzaron a hablar. Uno de los más conocidos fue Jesse Marcel, oficial de inteligencia que participó en la recuperación de los restos. Según él, los materiales encontrados no eran de este mundo, livianos como papel, imposibles de cortar, capaces de recuperar su forma original tras ser doblados. Marcel insistía en que lo que se mostró a la prensa como restos de un globo era un montaje, una farsa para desviar la atención del público, y entonces empezaron a surgir versiones que lo caído era una nave extraterrestre, que se recuperaron cuerpos no humanos, que hubo una operación de encubrimiento a gran escala, que incluso se realizaron autopsias en secreto, libros, documentales, testimonios. Roswell pasó de ser un caso cerrado a convertirse en el epicentro del misterio. Pero aquí es donde se abre otra posibilidad, menos explorada pero igual de intrigante. ¿Y si el caso Roswell no fue simplemente el choque de una nave no humana? ¿Y si fue un experimento social, un ensayo de manipulación informativa, un montaje deliberado para observar las reacciones del público y probar técnicas de desinformación? Esta hipótesis parte del hecho de que las versiones oficiales no solo fueron contradictorias, sino que cambiaron en momentos estratégicos, generando confusión, primero una declaración explosiva, luego una negación inmediata, más tarde silencio absoluto y finalmente filtraciones controladas, mezcladas con información veraz y falsa. Un caos informativo cuidadosamente diseñado para implantar el ridículo como respuesta automática al fenómeno ovni. Además, en 1994, casi 50 años después, la Fuerza Aérea de EEE, UU, emitió un nuevo informe, asegurando que los restos pertenecían al proyecto Mogul, un experimento de vigilancia con globos para detectar pruebas nucleares soviéticas, y que los supuestos cuerpos eran maniquíes usados en pruebas de caída. Pero esa versión también está llena de inconsistencias. Ni los maniquíes ni los globos Mogul se parecen a lo descrito por los testigos en 1947. ¿Por qué seguir ajustando la historia medio siglo después? Una posibilidad es que Roswell haya sido una operación de camuflaje, en la que se aprovechó un incidente real, la caída de una nave no humana, para probar protocolos de encubrimiento, control narrativo y manejo de la opinión pública. Otra posibilidad más radical es que todo el evento haya sido planificado desde el principio como un experimento de percepción masiva, lanzando deliberadamente restos misteriosos, emitiendo comunicados contradictorios y monitoreando la reacción social. En cualquiera de los casos el resultado fue claro.
El caso Roswell marcó el inicio de una era de secretismo institucional sobre fenómenos aéreos no identificados. Desde entonces, cualquier incidente similar ha sido tratado con protocolos estrictos de control informativo. Se implantó la cultura del no hay nada que ver, del todo tiene una explicación convencional, incluso cuando los hechos demuestran lo contrario. Y esa cultura nació aquí, en un rancho de Nuevo México, con unos fragmentos que nadie supo explicar o que tal vez alguien explicó demasiado bien pero eligió callar. Después de tantos testimonios, documentos filtrados, avistamientos confirmados y pruebas tecnológicas inexplicables, la gran pregunta no es ya si el fenómeno ovni existe, sino por qué se nos niega sistemáticamente la verdad. ¿Qué fuerza actúa con tanto poder como para silenciar testigos, ridiculizar investigaciones y ocultar durante décadas información clave? ¿Qué está en juego para que el secretismo sea más importante que la transparencia? Porque no se trata de simples avistamientos anecdóticos o fenómenos mal interpretados. Se trata de un patrón de ocultamiento global, donde gobiernos, agencias de inteligencia, instituciones científicas y medios de comunicación han operado en sincronía para construir una narrativa controlada, una narrativa que niega, minimiza o desvía cualquier evidencia seria sobre la presencia de inteligencias no humanas o tecnologías avanzadas. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué? ¿Qué pasaría si mañana se confirmara públicamente que no estamos solos? ¿Por qué un fenómeno que en teoría debería ser un salto de conciencia para la humanidad se trata como un riesgo, como un tabú? Una de las respuestas más evidentes tiene que ver con el control social. Porque si se confirma que hay inteligencias superiores capaces de desplazarse por el espacio, interactuar con nosotros y quizás incluso influir en nuestra historia, el modelo de realidad que hemos construido se tambalea. Se tambalean las religiones, que perderían el monopolio de la explicación trascendente. Se tambalean las instituciones científicas, que deberían aceptar su ignorancia y reescribir sus paradigmas. Se tambalean los gobiernos, que perderían autoridad frente a un fenómeno que no pueden controlar. En pocas palabras, la verdad podría dinamitar las estructuras sobre las que se sostiene el poder. Otra razón es la ventaja geopolítica y militar. Si un país, por ejemplo, Estados Unidos, ha logrado recuperar tecnología no humana y la está estudiando en secreto, revelar su existencia sería ceder una ventaja estratégica, mostrar las cartas, abrir el juego. Y en un mundo donde el poder se mide en capacidad tecnológica, eso no es una opción. Por eso, cada revelación sobre ovnis viene acompañada de ambigüedad. Se admite que hay algo, pero nunca se dice qué es ese algo. Así se reconoce el fenómeno sin tener que compartir el conocimiento real. Además, no podemos descartar el factor psicológico. Muchas autoridades creen que la población no está preparada para enfrentar la verdad, que un anuncio repentino podría generar pánico, caos o colapso social. Pero esa postura condescendiente parte de un error: asumir que la sociedad es frágil, que no puede adaptarse, que necesita ser protegida como a un niño. Lo cierto es que las personas tienen derecho a saber, a elegir en qué creer, a procesar la realidad por sí mismas. El miedo al impacto no puede seguir siendo la excusa para justificar la censura. Y hay algo aún más profundo: la pregunta filosófica y ética sobre quién tiene derecho a administrar la verdad. Porque en el fondo este no es solo un tema sobre ovnis, es un tema sobre el control de la información, sobre la forma en que ciertos grupos deciden qué puede saber el ciudadano y qué debe permanecer oculto. Es la reproducción moderna del mito de Prometeo. El fuego del conocimiento está restringido a los dioses, y quien intente entregarlo a la humanidad será castigado. En este contexto, el fenómeno ovni se convierte en una herramienta de poder, no solo por lo que implica, sino por cómo se maneja. El conocimiento es poder, y el poder, cuando no es transparente, tiende a volverse oscuro. Así, cada testimonio que se oculta, cada archivo que se clasifica, cada investigador que se desacredita, no es un acto de prudencia, sino de dominio. Y el gran riesgo es que en medio de ese dominio la humanidad pierda su derecho a evolucionar conscientemente.
Porque si existen otras formas de vida, otros modelos de ciencia, otros caminos de desarrollo tecnológico o espiritual, y se nos niega su existencia, entonces estamos siendo deliberadamente limitados, empujados a vivir en una versión recortada de la realidad. Por eso, más allá del fenómeno en sí, lo verdaderamente preocupante es la gestión que se hace de él. El problema no es que existan ovnis. El problema es que hay una élite que decide qué podemos ver, qué podemos saber y qué debe quedar oculto bajo 7 llaves. Y mientras esa élite mantenga el control del relato, cualquier intento de acceder a la verdad será desacreditado, neutralizado o convertido en entretenimiento vacío. Pero la verdad, por más que se oculte, siempre encuentra formas de emerger. Y hoy, con más testigos hablando, más información saliendo a la luz y una sociedad cada vez más crítica, esa verdad se vuelve imposible de enterrar. Tal vez el secreto más peligroso no es que no estamos solos, sino que alguien ha sabido eso todo el tiempo y eligió no compartirlo. Durante décadas, el fenómeno ovni ha sido ridiculizado, desacreditado y clasificado como simple ficción. Pero ahora, de forma repentina, empieza a ser validado desde fuentes oficiales. Informes del Pentágono, declaraciones de pilotos militares, vídeos desclasificados, nuevas oficinas gubernamentales dedicadas al estudio del fenómeno. ¿Por qué este cambio tan repentino? ¿Por qué después de tanto silencio el sistema decide ahora hablar? Y sobre todo, ¿está contando todo lo que sabe? Algunos investigadores han empezado a plantear una posibilidad más inquietante, que el fenómeno ovni no solo se haya ocultado durante décadas, sino que ahora esté siendo utilizado como herramienta narrativa. Es decir, que haya pasado de ser un problema a una oportunidad. Porque si existe una presencia no humana operando en la Tierra, el miedo a esa presencia puede ser manipulado, moldeado, convertido en arma. Y no sería la primera vez que se usa el miedo para redirigir el rumbo de la historia. Aquí entra en juego la idea de las operaciones de falsa bandera. Históricamente, los gobiernos han fingido ataques o amenazas externas para justificar decisiones que de otro modo serían inaceptables. Lo han hecho para iniciar guerras, restringir libertades o concentrar poder, desde el incendio del Reichstag en 1933 hasta los documentos desclasificados sobre el proyecto Northwoods en EEE. La historia está llena de ejemplos donde se ha fabricado una amenaza para movilizar a la opinión pública. Y al entender esto, el panorama cambia. ¿Es posible que el fenómeno ovni sea el siguiente capítulo de esa estrategia milimétricamente calculada? La idea suena extrema, pero ya ha sido planteada incluso por figuras como Werner von Braun, el ingeniero alemán que trabajó para la NASA. Según su asistente, Carol Rosin, von Braun advirtió que en el futuro se utilizarían amenazas escalonadas para justificar la militarización del espacio. Primero serían los terroristas, luego los estados rebeldes, después los asteroides y finalmente una amenaza extraterrestre. Todo, decía él, sería una construcción controlada para mantener el gasto militar y la obediencia social. Entonces, si esto es cierto, ¿qué podríamos estar presenciando ahora? La narrativa ha cambiado, ya no se ríen de los testigos, ahora los entrevistan. Ya no se niega la existencia de objetos voladores no identificados, ahora se reconoce abiertamente. Pero lo que no cambia es el control del relato. Solo se libera lo que se quiere liberar, solo se muestra lo que interesa mostrar. Y siempre bajo la supervisión de estructuras oficiales. El miedo es una herramienta poderosa. Si se logra convencer a la población de que una amenaza externa está por llegar y que esa amenaza es tan poderosa que solo puede enfrentarse con control absoluto, entonces se puede justificar casi cualquier medida. Más vigilancia, más gasto militar, menos privacidad, limitación de libertades civiles, todo en nombre de la seguridad planetaria. Y hay una diferencia crucial. Mientras que antes las amenazas eran internas o entre países, ahora se plantea una amenaza global. Un enemigo que no pertenece a ninguna nación, que viene del espacio y contra el cual todos deberíamos unirnos. Esta narrativa, cuidadosamente construida, puede ser utilizada para crear una gobernanza mundial centralizada con un respaldo emocional masivo. Esto no significa que el fenómeno ovni sea falso, muy al contrario.
Todo indica que es real, que lleva décadas manifestándose y que implica tecnologías e inteligencias no humanas. Pero precisamente por eso es tan valioso para quienes manejan el poder, porque es real pero incontrolable. Y ante lo incontrolable, el sistema genera una narrativa útil para domesticar el miedo colectivo. El verdadero problema no es que se hable del fenómeno ovni, es que se está empezando a hablar en los términos que convienen a ciertos intereses. En lugar de abrir el debate libre y honesto sobre la naturaleza del fenómeno, se nos ofrece un relato guiado, filtrado, cuidadosamente escenificado. Y la historia nos da más pistas. Muchos movimientos políticos se han apoyado en enemigos invisibles. El enemigo comunista, el enemigo terrorista, el enemigo biológico. Cada vez que una amenaza difusa se instala en la mente colectiva, el poder tiene vía libre para implementar medidas extraordinarias. Y si mañana el enemigo es del espacio, entonces todo lo que antes era impensable puede volverse inevitable. Por eso debemos preguntarnos, ¿estamos ante una revelación o ante una estrategia? ¿Nos están contando la verdad o nos están preparando para algo que aún no comprendemos? ¿Quién dirige la narrativa global sobre los ovnis y con qué propósito? Durante años, el fenómeno de las abducciones ha sido relegado al terreno del sensacionalismo y la burla mediática. Las historias de personas que afirman haber sido llevadas a bordo de naves desconocidas, sometidas a exámenes médicos y en algunos casos haber mantenido contacto directo con entidades no humanas, han sido tratadas como delirios o simples fantasías. Sin embargo, hay algo que no encaja con esa explicación simplista: el patrón. Porque cuando cientos, incluso miles de personas de diferentes edades, culturas y países describen experiencias similares sin haberse conocido entre sí, lo lógico no es descartarlas, sino investigarlas con rigor. Estas abducciones no son meros sueños ni alucinaciones. Muchas víctimas describen una secuencia que se repite con inquietante precisión: luces extrañas en el cielo, parálisis temporal, sensación de ser extraídos de su entorno, conciencia alterada, revisiones médicas, comunicaciones telepáticas y finalmente un regreso al punto de partida sin recuerdo claro del tiempo transcurrido. Días después, algunos descubren marcas inexplicables en la piel, alteraciones físicas o cambios profundos en su estado emocional y psicológico. Hay quienes experimentan crisis existenciales, pérdida de interés por sus rutinas, o por el contrario, un despertar espiritual que transforma por completo su forma de ver la realidad. Uno de los elementos más perturbadores es que muchos abducidos no tienen antecedentes de trastornos mentales. Son personas con vidas normales, que no buscaban atención mediática ni reconocimiento. En muchos casos su primera reacción es el miedo y la negación. No quieren que nadie sepa lo que vivieron. Lo relatan solo después de mucho tiempo, a veces bajo hipnosis regresiva, y en ocasiones lo hacen solo para buscar consuelo, comprensión o una explicación a algo que escapa a su lógica. Un caso emblemático es el de Betty y Barney Hill, una pareja estadounidense que en 1961 afirmó haber sido abducida mientras conducía de noche por una carretera de New Hampshire. Bajo hipnosis, ambos describieron el mismo suceso con detalles consistentes. Fueron detenidos por seres de baja estatura, con grandes ojos oscuros, llevados a una nave, examinados médicamente y luego devueltos a su coche sin recuerdos conscientes del evento. Lo más inquietante fue que Betty dibujó un mapa estelar visto en la nave, que años después fue vinculado a un sistema estelar real conocido como Zeta Reticuli, que en ese momento no aparecía en ningún catálogo astronómico accesible al público. Este patrón se repite en miles de casos. Numerosos relatos coinciden en elementos clave: exámenes médicos centrados en el sistema reproductivo, toma de muestras genéticas, fetos híbridos, sensaciones de dolor o incomodidad, pero también experiencias de conexión emocional intensa o visiones de catástrofes planetarias. Algunos abducidos reportan haber recibido mensajes sobre el futuro de la humanidad, advertencias ecológicas o revelaciones espirituales. Lo que inicialmente es una experiencia traumática, con el tiempo se convierte en algo transformador. Algunos incluso afirman que su conciencia fue expandida tras el contacto. Aquí surge una pregunta crucial:
Estas entidades están realizando una operación científica como si fuésemos objetos de estudio, o hay un propósito más profundo, quizás evolutivo o espiritual. ¿Somos parte de un experimento genético a largo plazo? ¿O están intentando comunicarse con nosotros de una forma que aún no comprendemos? La idea de que podrían estar trabajando en un programa de hibridación ha sido repetida por varios testigos. Otros interpretan sus mensajes como un intento por advertirnos de nuestro rumbo autodestructivo. El psiquiatra John Mack, profesor de Harvard, fue uno de los primeros académicos en tomar en serio estos testimonios. Tras estudiar decenas de casos, llegó a la conclusión de que las experiencias no eran alucinaciones. No había signos de patología mental en sus pacientes. Al contrario, los relatos eran coherentes y el impacto en sus vidas innegable. Para Mack, las abducciones no podían explicarse con las categorías tradicionales de la psicología y podrían implicar una dimensión de la realidad aún desconocida. Su trabajo le valió tanto elogios como críticas, pero abrió una puerta para analizar el fenómeno desde un punto de vista más serio. Pero también hay un lado oscuro. Algunos abducidos describen sus experiencias como invasivas, frías, traumáticas. Hablan de experimentos sin anestesia, de control mental, de imposibilidad para resistirse. Esto abre otra línea de interrogante. ¿Estamos ante una interacción consentida entre civilizaciones o ante una imposición unilateral? ¿Son estos seres benevolentes, neutrales o simplemente pragmáticos en sus objetivos? A veces parece que ven al ser humano como un recurso más, una forma de vida útil para sus fines. Durante años, el fenómeno de las abducciones ha sido relegado al terreno del sensacionalismo y la burla mediática. Las historias de personas que afirman haber sido llevadas a bordo de naves desconocidas, sometidas a exámenes médicos y en algunos casos haber mantenido contacto directo con entidades no humanas, han sido tratadas como delirios o simples fantasías. Sin embargo, hay algo que no encaja con esa explicación simplista: el patrón. Porque cuando cientos, incluso miles de personas de diferentes edades, culturas y países describen experiencias similares sin haberse conocido entre sí, lo lógico no es descartarlas, sino investigarlas con rigor. Estas abducciones no son meros sueños ni alucinaciones. Muchas víctimas describen una secuencia que se repite con inquietante precisión: luces extrañas en el cielo, parálisis temporal, sensación de ser extraídos de su entorno, conciencia alterada, revisiones médicas, comunicaciones telepáticas y finalmente un regreso al punto de partida sin recuerdo claro del tiempo transcurrido. Días después, algunos descubren marcas inexplicables en la piel, alteraciones físicas o cambios profundos en su estado emocional y psicológico. Hay quienes experimentan crisis existenciales, pérdida de interés por sus rutinas, o por el contrario, un despertar espiritual que transforma por completo su forma de ver la realidad. Uno de los elementos más perturbadores es que muchos abducidos no tienen antecedentes de trastornos mentales. Son personas con vidas normales, que no buscaban atención mediática ni reconocimiento. En muchos casos su primera reacción es el miedo y la negación. No quieren que nadie sepa lo que vivieron. Lo relatan solo después de mucho tiempo, a veces bajo hipnosis regresiva, y en ocasiones lo hacen solo para buscar consuelo, comprensión o una explicación a algo que escapa a su lógica. Un caso emblemático es el de Betty y Barney Hill, una pareja estadounidense que en 1961 afirmó haber sido abducida mientras conducía de noche por una carretera de New Hampshire. Bajo hipnosis, ambos describieron el mismo suceso con detalles consistentes. Fueron detenidos por seres de baja estatura, con grandes ojos oscuros, llevados a una nave, examinados médicamente y luego devueltos a su coche sin recuerdos conscientes del evento. Lo más inquietante fue que Betty dibujó un mapa estelar visto en la nave, que años después fue vinculado a un sistema estelar real conocido como Zeta Reticuli, que en ese momento no aparecía en ningún catálogo astronómico accesible al público. Este patrón se repite en miles de casos. Numerosos relatos coinciden en elementos clave: exámenes médicos centrados en el sistema reproductivo, toma de muestras genéticas, fetos híbridos, sensaciones de dolor o incomodidad, pero también experiencias de conexión emocional intensa
o visiones de catástrofes planetarias. Algunos abducidos reportan haber recibido mensajes sobre el futuro de la humanidad, advertencias ecológicas o revelaciones espirituales. Lo que inicialmente es una experiencia traumática, con el tiempo se convierte en algo transformador. Algunos incluso afirman que su conciencia fue expandida tras el contacto. Aquí surge una pregunta crucial. ¿Estas entidades están realizando una operación científica como si fuésemos objetos de estudio o hay un propósito más profundo, quizás evolutivo o espiritual? ¿Somos parte de un experimento genético a largo plazo o están intentando comunicarse con nosotros de una forma que aún no comprendemos? La idea de que podrían estar trabajando en un programa de hibridación ha sido repetida por varios testigos. Otros interpretan sus mensajes como un intento por advertirnos de nuestro rumbo autodestructivo. El psiquiatra John Mack, profesor de Harvard, fue uno de los primeros académicos en tomar en serio estos testimonios. Tras estudiar decenas de casos, llegó a la conclusión de que las experiencias no eran alucinaciones. No había signos de patología mental en sus pacientes. Al contrario, los relatos eran coherentes y el impacto en sus vidas innegable. Para Mack, las abducciones no podían explicarse con las categorías tradicionales de la psicología y podrían implicar una dimensión de la realidad aún desconocida. Su trabajo le valió tanto elogios como críticas, pero abrió una puerta para analizar el fenómeno desde un punto de vista más serio. Pero también hay un lado oscuro. Algunos abducidos describen sus experiencias como invasivas, frías, traumáticas. Hablan de experimentos sin anestesia, de control mental, de imposibilidad para resistirse. Esto abre otra línea de interrogante. ¿Estamos ante una interacción consentida entre civilizaciones o ante una imposición unilateral? ¿Son estos seres benevolentes, neutrales o simplemente pragmáticos en sus objetivos? A veces parece que ven al ser humano como un recurso más, una forma de vida útil para sus fines. En algunos casos, los testigos relatan que no fueron abducidos una sola vez, sino varias a lo largo de su vida, como si hubieran sido marcados, seleccionados. A veces estas experiencias se extienden a lo largo de generaciones, lo que ha llevado a pensar que ciertas familias estarían siendo monitoreadas con algún propósito específico. Esta continuidad genética refuerza la hipótesis de que hay un interés particular en nuestra biología, quizás incluso en nuestra evolución como especie. Otra teoría plantea que estas experiencias no son físicas en el sentido convencional, sino que ocurren en un plano interdimensional. No se trataría de viajes físicos en naves como las que imaginamos, sino de interacciones que operan en otro nivel de la realidad, donde el espacio y el tiempo funcionan de forma distinta. Esta visión ha sido apoyada por ciertos físicos y expertos en conciencia que sugieren que la mente humana puede ser un punto de contacto entre dimensiones. Sea cual sea la verdad, el fenómeno de las abducciones no puede seguir siendo ignorado o ridiculizado. No solo por el número creciente de testimonios, sino por el impacto real y medible que tiene en la vida de quienes lo experimentan. Estamos ante un fenómeno complejo, que desafía nuestras categorías tradicionales y que exige una aproximación abierta, valiente y rigurosa. Tal vez no estemos siendo simplemente visitados, tal vez estamos siendo transformados lenta y silenciosamente por un contacto que trasciende nuestra comprensión. Y el verdadero misterio no es qué nos hacen, sino en quién nos estamos convirtiendo después de cada encuentro. Entre las miles de historias relacionadas con el fenómeno ovni, hay una categoría que raramente recibe atención, pero que resulta profundamente reveladora. Los encuentros cercanos que no dejan traumas, sino transformaciones. Personas que tras vivir una experiencia de contacto con lo desconocido, no solo sobreviven al evento, sino que regresan con una nueva percepción de la realidad. Cambios drásticos en su escala de valores, en su espiritualidad, en su sentido de conexión con el universo. Es como si el contacto con esa otra inteligencia hubiera encendido una chispa no en lo físico, sino en lo más profundo de la conciencia humana. Este tipo de experiencias trascienden lo material. Aunque comienzan con luces, presencias o fenómenos aéreos, terminan convirtiéndose en vivencias internas difíciles de describir. Algunos testigos hablan de una profunda sensación de unidad,
de haber sido absorbidos en una conciencia mayor. Otros afirman que recibieron comprensiones inmediatas, como si en cuestión de segundos se les revelaran verdades cósmicas que el lenguaje humano no puede expresar con precisión. No fue un mensaje verbal, sino una transferencia de sentido, una descarga de intuiciones que cambiaron radicalmente su forma de entender la vida. Aquí surge una pregunta clave. ¿Estamos ante un fenómeno físico o espiritual? ¿Estamos hablando de seres con tecnología avanzada o de entidades que operan en planos de existencia diferentes, donde mente y materia no están separadas como en nuestro mundo? Esta ambigüedad es esencial para entender por qué tantos relatos de contacto terminan derivando en una transformación personal, espiritual y filosófica. En muchos casos, quienes vivieron estas experiencias no eran personas inclinadas a lo esotérico. Al contrario, muchos de ellos eran escépticos, racionales, incluso ateos. Pero tras el evento algo cambió. Comenzaron a sentir que el universo estaba vivo, que todo estaba conectado por una inteligencia invisible y que el ser humano tiene un propósito que va más allá de lo biológico. Algunos comenzaron a meditar, a estudiar filosofías antiguas, a preocuparse más por el estado del planeta, por el sufrimiento ajeno. El contacto no les convirtió en seguidores de una religión, pero sí les impulsó a una vida más consciente y compasiva. Estos cambios no siempre fueron fáciles. Algunos pasaron por fases de angustia, de aislamiento, de no saber cómo explicar lo que vivieron sin ser tachados de locos. Sufrieron el rechazo de sus entornos, la incomprensión médica e incluso el miedo personal de no saber si aquello volvería a repetirse. Pero en la mayoría de los casos, superada esa etapa, los testigos comenzaron a experimentar un sentimiento de misión, como si aquella experiencia hubiera activado algo dentro de ellos. No para adoctrinar, sino para recordar al mundo que existe otra manera de estar en la realidad. El caso de Whitley Strieber es uno de los más conocidos. Tras su experiencia inicial, marcada por el miedo y la confusión, Strieber comenzó a escribir y reflexionar sobre lo ocurrido, y con el tiempo comprendió que su vivencia no se trataba simplemente de una abducción, sino de un tipo de comunicación con una inteligencia diferente. Esa presencia no buscaba dañarlo, sino invitarlo a mirar más allá de lo visible. Y esa invitación, aunque desconcertante, fue la que transformó su vida. Algo similar ocurrió con Ingo Swann, pionero de la visión remota. Swann afirmó que su contacto con ciertas entidades no humanas no fue accidental, sino parte de un proceso guiado. Sentía que lo que esas inteligencias querían no era imponer, sino despertar capacidades latentes en el ser humano, especialmente relacionadas con la percepción, la intuición y la conciencia multidimensional. Lo interesante es que este tipo de encuentros no suelen estar cargados de ideología. Las entidades no piden adoración, no dictan normas, no fundan dogmas. Lo que muchas veces transmiten es más bien una especie de advertencia o recordatorio, que el ser humano ha olvidado quién es, que ha perdido el vínculo con la tierra, con el cosmos, con su esencia profunda, que vive atrapado en una ilusión de separación y olvido, y que el verdadero propósito del contacto no es asombrarnos con tecnología, sino hacernos recordar. Esta visión redefine por completo el fenómeno ovni. Porque si aceptamos que el contacto puede ser transformador, entonces su objetivo no sería meramente físico o científico, sino evolutivo. Quizás no buscan estudiar nuestra biología, sino ayudarnos a romper el velo de la inconsciencia. Quizás no vienen del espacio exterior, sino de un nivel más profundo del espacio interior. Quizás el fenómeno no está afuera, sino dentro. Y lo que estas experiencias hacen es abrirnos una puerta hacia esa otra dimensión que siempre ha estado ahí esperando ser descubierta. En muchas tradiciones ancestrales ya existía esta idea. Seres estelares que bajaban no para conquistar sino para enseñar, que guiaban, no imponían, que no traían armas sino conocimiento. Y si lo que hoy llamamos ovnis son una manifestación moderna de ese mismo contacto antiguo, y si no los entendemos porque hemos perdido el lenguaje simbólico, espiritual y ritual que nos permitía dialogar con ellos, lo más importante de todo esto no es si las naves vuelan o no, si son de otro planeta o de otra dimensión. Lo realmente transformador es lo que ocurre en el alma humana cuando se encuentra con lo desconocido y en lugar de cerrar la puerta por miedo decide cruzarla, porque tal vez el contacto no sea una amenaza, tal vez sea una llamada, una oportunidad.
un espejo. Y la pregunta más profunda no es ¿qué quieren ellos?, sino ¿quién estamos llamados a ser nosotros después del contacto? Una de las preguntas más inquietantes cuando se analiza el fenómeno ovni y la posible existencia de entidades no humanas es ¿qué quieren realmente? Porque si aceptamos que están aquí, que nos observan, que interactúan de forma puntual o prolongada con ciertos individuos, que interfieren en instalaciones militares, que aparecen en momentos clave o incluso que manipulan ciertos aspectos de nuestra realidad, entonces la necesidad de comprender sus intenciones se vuelve ineludible. Y es aquí donde el terreno se vuelve más resbaladizo, porque a diferencia de otros fenómenos físicos o científicos, en este caso no existe una narrativa única, ni un patrón claro de comportamiento. Lo que emerge a partir de los testimonios, los informes desclasificados, las investigaciones y las experiencias personales es un mosaico ambiguo y contradictorio. Algunas personas describen a estas entidades como clínicamente frías, interesadas en nuestra genética, en el comportamiento humano o en la manipulación mental. Otras, sin embargo, relatan vivencias profundamente espirituales, como si hubieran estado en presencia de una inteligencia compasiva y sabia. Esta disparidad lleva a algunos investigadores a plantear que no estamos ante un solo tipo de ser ni ante una única civilización, sino ante múltiples entidades, cada una con sus propios objetivos y niveles de conciencia. En ese caso, el fenómeno ovni no sería un único misterio, sino una multiplicidad de inteligencias que operan en paralelo, algunas con fines de observación, otras quizá con objetivos mucho más profundos y otras tal vez con intenciones que ni siquiera podemos comprender desde nuestros parámetros humanos. También hay que considerar que muchas de estas interacciones podrían no tener una motivación que podamos identificar como buena o mala. Tal vez estamos proyectando sobre ellas nuestra propia estructura mental. Es posible que para ellos el concepto de moralidad, empatía o agresión tenga un significado completamente distinto. Por eso, lo que interpretamos como un acto invasivo podría no serlo para ellos. Así como un científico que estudia una colmena no busca hacer daño a las abejas, pero tampoco les pregunta si quiere observarlas. Ahora bien, también existen teorías que sostienen que todo esto forma parte de un gran engaño, que el fenómeno ha sido manipulado, utilizado, instrumentalizado por intereses humanos para ocultar operaciones secretas, justificar presupuestos militares o condicionar la opinión pública. Según esta visión, los gobiernos o ciertas agencias sabrían más de lo que dicen y utilizan la imagen de los extraterrestres como una pantalla útil para sus propios planes. Pero incluso si parte del fenómeno ha sido manipulado, eso no explica todos los casos, ni las experiencias personales, ni las manifestaciones físicas que miles de testigos han documentado. Hay otra hipótesis más radical, que estamos ante un proceso de evolución dirigido, que estas entidades no vienen a invadirnos ni a destruirnos, sino a observarnos y acompañarnos desde las sombras en una transición profunda, que su propósito no es militar ni científico, sino transformador. Serían catalizadores del cambio, espejos de nuestro propio potencial dormido. Algunos contactados hablan de mensajes sobre la necesidad de cambiar nuestra relación con el planeta, de superar el ego, de despertar a una conciencia superior. Pero ¿son realmente esos mensajes auténticos? ¿O son también parte de un relato condicionado? Una posibilidad que ha ganado fuerza es que estas entidades actúan desde dimensiones superiores, donde las reglas del espacio y el tiempo no son como las nuestras. En ese caso, su forma de intervenir no puede entenderse como una invasión o una misión diplomática, sino como un cruce entre realidades. Serían presencias interdimensionales, no necesariamente físicas, que nos observan no por curiosidad, sino porque algo está ocurriendo aquí en nuestra especie que requiere su atención. Entonces, ¿qué quieren? Quizá no haya una única respuesta, quizá no todos quieran lo mismo. Quizá algunos nos usan, otros nos estudian, otros nos advierten y otros simplemente están aquí coexistiendo sin intervenir abiertamente. También es posible que la pregunta esté mal planteada, porque tal vez no se trata de lo que ellos quieren, sino de lo que nosotros estamos preparados para entender. Y puede que su forma de actuar tenga más que ver con nuestra evolución que con su beneficio. Tal vez su aparente ambigüedad es parte del proceso.
porque lo más fácil sería que aterrizaran, se presentaran y nos dijeran claramente quiénes son, pero eso también anularía nuestra libertad de interpretar, cuestionar y decidir. Tal vez lo que quieren es que pensemos por nosotros mismos, que nos enfrentemos al misterio sin que nos den la solución, porque en ese proceso está el verdadero aprendizaje. En cualquier caso, lo único que sabemos con certeza es que el fenómeno es real, persistente y cada vez más visible. Y que más allá de si son buenos, malos o neutrales, están ahí. Nos observan, nos estudian, nos provocan, nos empujan a hacernos preguntas. Y quizá esa sea la verdadera intención, que despertemos. Entre todas las preguntas que plantea el fenómeno ovni, hay una que apunta directamente a nuestra identidad. ¿Qué papel juega el ser humano en todo esto? Si hay entidades que nos observan, que nos estudian o incluso que nos manipulan, ¿por qué lo hacen? ¿Qué tiene de especial esta especie, todavía en conflicto consigo misma, como para merecer semejante nivel de atención? Algunos dirán que no somos especiales, que somos solo una forma de vida más en un universo rebosante de civilizaciones. Y puede que tengan razón, pero si eso fuera cierto, ¿por qué tanto esfuerzo en ocultar, manipular o desinformar sobre nuestras interacciones con estos fenómenos? ¿Por qué un interés tan sostenido en nuestra genética, en nuestras decisiones, en nuestros conflictos y avances? Algo hay en el ser humano que parece despertar curiosidad y quizás también preocupación. Tal vez no se trate de lo que somos ahora, sino de lo que podemos llegar a ser. Estamos en un punto evolutivo inestable. Tenemos la capacidad de destruirlo todo, pero también de transformarnos radicalmente. Tal vez somos observados no como una amenaza, sino como una promesa. No por lo que hemos logrado, sino por lo que podríamos ser si finalmente despertáramos. Algunos investigadores sostienen que la dualidad humana, esa lucha interna entre lo más primitivo y lo más elevado, es precisamente lo que nos hace únicos. Somos creativos, destructivos, empáticos, crueles, capaces de genocidio y también de sacrificios heroicos. Esa mezcla confusa y volátil podría ser una rareza cósmica, y si es así, entonces tiene sentido que se nos vigile con atención, no como a una amenaza inmediata, sino como a una especie que está atravesando un umbral crítico. También hay quien plantea que no somos una especie completamente autónoma, que fuimos intervenidos en algún momento de nuestra historia por inteligencias superiores. Mitologías de todo el mundo hablan de dioses que bajaron del cielo, de maestros celestiales que enseñaron a los hombres y que en muchos casos prometieron regresar. Si este es nuestro verdadero origen, entonces el vínculo con estas entidades no es reciente, sino ancestral, y eso explicaría el aparente interés continuo que despertamos. Otro factor importante es la dimensión espiritual. Hay quien dice que lo que verdaderamente interesa de los humanos no es su cuerpo ni su tecnología, sino su conciencia. Que el ser humano emite un tipo de energía que es rara, intensa, quizás incluso valiosa en otros planos de existencia. En ese sentido, no seríamos importantes por nuestra inteligencia, sino por lo que irradiamos desde dentro. Eso podría explicar por qué muchas experiencias de contacto se asocian con transformaciones internas, con visiones, con despertares, con un sentido de misión. Por supuesto, también está la visión más pesimista, que somos solo un experimento, que nos estudian como quien observa el comportamiento de una colonia bajo el microscopio. Pero incluso si fuera así, algo en nosotros se resiste a esa idea, porque seguimos haciéndonos preguntas, seguimos intentando comprender. Hay en el ser humano una chispa, una curiosidad, una necesidad de saber que no encaja con la pasividad. Y eso quizás es lo que realmente nos hace distintos. En definitiva, puede que el ser humano no sea el centro del universo, pero tampoco parece ser irrelevante. Si tantas fuerzas, visibles o invisibles, están puestas sobre nosotros, es porque hay algo en juego, algo que aún no comprendemos del todo. Tal vez nuestro papel no sea el de protagonistas, pero sí el de catalizadores. Porque aunque no tengamos todas las respuestas, hay algo en nuestra historia, en nuestra conciencia, que está despertando, y puede que ese despertar sea lo que verdaderamente están esperando. Después de todo lo que hemos explorado, la pregunta final que queda en el aire es quizá la más importante de todas. ¿Estamos preparados para la verdad?
Porque si aceptamos que el fenómeno ovni es real, que hay inteligencias que nos observan, que interactúan con nosotros o que incluso nos influyen, entonces hay un universo de consecuencias que debemos enfrentar. Y no todas son cómodas. Aceptar esa verdad implicaría revisar todo lo que creíamos saber sobre la historia, la ciencia, la religión y la realidad misma. Implicaría asumir que hemos vivido bajo una narrativa incompleta, tal vez diseñada para protegernos, o tal vez para mantenernos controlados. Y esa revelación, por mucho que la deseemos, no es fácil de asimilar, porque nos enfrenta al abismo de lo desconocido. Nos obliga a dejar de lado las certezas y caminar sin garantías hacia una nueva forma de comprender la existencia. Muchos creen que si mañana apareciera una nave sobre una gran ciudad, todo cambiaría para bien. Pero la historia muestra que el ser humano no reacciona con serenidad ante lo que no entiende. El miedo, la negación, la violencia incluso, podrían ser respuestas más comunes de lo que pensamos. Por eso, la revelación, si llega, tendrá que ser gradual, no porque ellos lo decidan, sino porque nosotros aún no estamos listos para digerirla por completo. Pero, ¿qué significa estar preparado? Tal vez no se trata de tener todas las respuestas, sino de haber desarrollado una actitud diferente, una disposición a vivir con preguntas abiertas, a sostener el misterio sin necesidad de reducirlo a una explicación simplista. Estar preparados quizá no significa entender, sino aceptar que no todo está bajo nuestro control y que hay fuerzas más allá de nosotros que también forman parte de esta realidad. En este sentido, el fenómeno ovni funciona como un espejo. Nos muestra lo que todavía no hemos resuelto dentro de nosotros: el miedo a lo desconocido, la necesidad de control, la arrogancia de creer que lo sabemos todo. Nos confronta con nuestra propia fragilidad, pero también con nuestro potencial. Porque, aunque aún no lo entendamos del todo, algo se está moviendo, algo que va más allá de luces en el cielo o seres extraños, algo que tiene que ver con un cambio profundo en la conciencia humana. Estamos en una encrucijada histórica. Nunca antes la humanidad tuvo tanta información, tanta capacidad tecnológica, tanta conexión global, y sin embargo seguimos buscando fuera lo que solo podremos comprender si empezamos a mirar hacia adentro. Quizá la verdad no venga de una revelación espectacular, sino de una transformación silenciosa, de una expansión interior que nos prepare poco a poco para ver el mundo tal como es, sin filtros, sin miedo, sin manipulaciones. Esa preparación comienza con una elección personal. Cada uno decide si quiere seguir aferrado a lo conocido o si se atreve a abrir la puerta a lo desconocido. No se trata de creer o no creer, sino de estar dispuesto a cuestionar, a explorar, a permanecer con la mente abierta y el corazón atento, porque cuando llegue la verdad, y llegará, de una forma u otra, no se impondrá. Se revelará solo a quienes hayan aprendido a ver más allá de la superficie. Tal vez no estamos totalmente preparados todavía, pero el simple hecho de hacernos esta pregunta, de considerar la posibilidad, de atrevernos a mirar de frente lo que antes evitábamos, ya es un primer paso. Y eso, en sí mismo, es un acto de madurez, porque la verdad no se mide por lo que sabemos, sino por nuestra capacidad de sostenerla sin temerle.